Hermana, buenos días. Hoy es domingo, 14 de junio del 2020. Domingo, día del Señor, domingo, día de fiesta, domingo, día de ir a misa. Muy bien, ¿cómo estamos por allá? Bendecidos, protegidos y llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, del capítulo 6 de los versos 51 al 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy celebramos, ¿no? La Iglesia Católica celebra la solemnidad, ¿no? Del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Entonces, meditábamos estas palabras, ¿no? Difíciles de comprender. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? En el último versículo dice, este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Si nosotros no supiéramos qué es lo que ha pasado en la historia, si nadie nos cuenta, este legado no es como el pan que comieron sus padres y murieron. ¿A qué se refiere? Dentro de toda la historia de la salvación, nosotros sabemos que Dios era un pueblo que caminaba, que Dios caminaba con su pueblo, con el pueblo de Israel. Que Dios, después de liberarlos, ¿no? A través de Moisés, camina 40 años por el desierto para llevarlos a la tierra prometida y los alimenta todo este tiempo con su maná y les hace llover pan del cielo y algunas codornices también para que ellos se alimenten. Dios los alimentó toda su vida, pero ellos comieron ese pan y murieron. Es toda una historia de salvación, 40 años, es toda una vida. Dios acompañando a su pueblo, pero aún así comieron y murieron, dice, ¿no? Ahora Jesús se presenta como el verdadero pan, como un pan bajado del cielo también. Pero dice, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, no morirá, tendrá vida eterna, permanecerá en mí. Entonces acá hay una gran diferencia, ya estamos hablando de la institución de la Eucaristía, ¿no? Y estamos hablando en el momento de la última cena, cuando el Señor eh, hace, hace estas palabras, ¿no? La consagración, este es mi cuerpo, este es mi sangre de la nueva alianza, ¿no? Coman y beban, este es mi cuerpo para que coman, mi sangre para que beban. Entonces el Señor se presenta ya como este pan y para los judíos era algo muy complicado. Pero acá se puede entender algo, ¿no? Dice el Señor, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Y después dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Nosotros tenemos 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena. Nos sentamos a la mesa, comemos, de repente nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, y Jesús no está, ¿no? Pero sí comemos nuestras comidas, nos alimentamos porque si no nos morimos. Entonces Jesús ahora se presenta como el verdadero pan que quiere alimentarnos
para no morir, sino para vivir eternamente. Entonces, el Señor no es solo una historia, no es solo un cuento, no es solo una palabra, porque uno se puede olvidar y si nadie te la cuenta, nunca te enteras. Ni solo una letra, porque de repente si nadie lo abre, nadie se entera. Entonces este día de hoy es un llamado a los convertidos, es un llamado a los que estamos en el camino del Señor integrados en la iglesia, es un llamado a, por eso dice, conmemorar. Conmemorar no solo significa hacer memoria de una historia, de algo que pasó, de algo que sucedió, sino conmemorar significa que vuelva a suceder, contar, comentar, es acompañar, ¿no? Ese tesoro. Es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos la historia de la salvación, los años en el desierto, ¿no? El tiempo de esclavitud y cómo Dios acompañaba a su pueblo hasta los días de Jesucristo y de ahí hasta los días de hoy. Ese es el llamado ahora para cada uno de nosotros. Por el año 1263 había un sacerdote que dudaba de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Así como muchos se preguntaban si solo era un recordatorio de la última cena o si realmente era Jesucristo vivo, verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero pan en esa Eucaristía. Entonces este sacerdote dudaba de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y cuando él hace el acto de consagración y rompe ese pan, salen gotas de sangre. Ese es en el año 1263. Y en el año 1264 el Papa Urbano IV extendió esta solemnidad sobre toda la iglesia. Ese fue un milagro eucarístico. Y hasta el día de hoy vemos personas de repente que dudamos en algún momento de esa presencia real de Cristo. O pensamos que Cristo está en toda la hostia y cuando la partes no se va a partir Dios. En un pedacito de Eucaristía no está un pedacito de Dios, está todo Dios, ¿no? Entonces, el hagan esto en memoria mía no es solo un recuerdo, sino es que el Señor ha querido quedarse. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. No solo a través de una historia, no solo a través de una palabra, sino que el Señor ha querido quedarse en cada Eucaristía. ¿Y para qué? Para sanar nuestra memoria. A veces que nos han tenido que formar o mostrar la idea de Dios son nuestros padres. Pero nuestros padres a veces no han estado. O nuestros padres a veces no nos han dado una imagen buena de Dios. De repente nos han dañado inclusive. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra memoria hay heridas, hay traumas, hay miedos, hay vacíos. Entonces, ¿qué hace el Señor? En la Eucaristía lo que hace es lo que hizo acá en la tierra, venir y dar su vida para salvarnos, morir por nuestros pecados. En cada Eucaristía no solo se recuerda, sino que el Señor vuelve a hacer ese acto de salvación, de redención, de reconciliación, y a través de nuestra memoria viene a sanarnos. El Señor Jesucristo en cada Eucaristía viene a sanar nuestra memoria huérfana, nuestra ausencia, esa memoria ausente, y viene a llegar a lo más profundo de nuestro corazón, a darnos lo que realmente necesitamos. Hay tres efectos que suceden cuando consumimos la Eucaristía. Primero, quien come la Eucaristía ya no tiene más hambre. El Señor sacia el hambre de amor, el hambre de paz, el hambre de nuestra fe, de nuestros pecados, ¿no? De nuestra inexistencia, de nuestros vacíos. El Señor viene a saciar todo el hambre, ya no hay más hambre. Un efecto que hace la Eucaristía. El segundo dice que permanece en mí. Quien come mi cuerpo y mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, yo lo que quiero es más o menos que vean. Es como que fuera el mar, el océano. Nos hemos ido a la orilla del océano y en un vasito tenemos una gotita de agua. Y la tiramos al mar y esa gotita se convierte en mar. Entonces yo les pregunto, cuando nosotros comulgamos, ¿quién come a quién? ¿Nosotros comemos a Jesús o Jesús nos come a nosotros? Es el Señor
quien nos come y nosotros ya nos convertimos en una presencia de Dios. El Señor empieza a sanar, permanece Él en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y otro efecto que hace el consumir la Eucaristía es vida eterna. No van a morir como sus antepasados, sino que van a tener vida eterna. Amén. Son los efectos que hace la Eucaristía. Señor, ahora en este tiempo de Corpus Christi, permítenos enamorarnos del Corpus Christi. Que la mesa, el altar, sea mi casa, porque no podemos salir a misa, no podemos ir a comulgar, los templos están cerrados. Entonces, Señor, que ese altar de la mesa sea mi casa, acá donde estoy yo ahorita, mi casa. Que el altar sea mi casa, Señor, y que el sagrario donde está el cuerpo de Cristo, la hostia viva, sea mi corazón. Señor, quédate en mi casa, quédate en mi corazón. Sé mi casa, el altar donde tú vengas a vivir, donde tú traspases, porque para ti no hay muros, y yo me entrego para que mi corazón sea un sagrario de tu cuerpo y de tu sangre. Señor Dios Todopoderoso, tú que caminas con nosotros en la misa, que se conmemora tu presencia, que vienes a sanarnos, Señor, tú siempre nos acompañas. Permite que nosotros podamos tener hambre y sed de siempre ir a misa, de siempre buscar ese alimento, de siempre encontrarnos contigo para ser sanados, reconciliados y llenos de ti. Gracias por la fiesta que hemos tenido, Pentecostés, Santísima Trinidad, y ahora la solemnidad del Corpus Christi. El Señor se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos en la Sagrada Eucaristía. Te adoramos, Señor, en el Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecido domingo.